Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos llamados y escogidos. De todo corazón en cada enseñanza, yo deseo que Dios toque sus corazones a todo aquel que venga con hambre y con sed de justicia y que sea humilde para escuchar la voz de Dios, aunque recuerde, hermano y hermana, que yo se lo dije, que estamos en los tiempos de apostasía. Hoy nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Hoy todos los que se meten a YouTube y a Facebook y se utiliza la Biblia, van a que les rasquen el oído y ya está profetizado. Pero si hay uno o dos, no importando, dentro de un año, 2 años, ¿verdad? Que se vean estas enseñanzas, que verdaderamente esté interesado en conocer la verdad, pues aquí está Dios, aquí está Cristo por medio mío, poniendo su vida. Entonces seguimos con la enseñanza, por favor, número 10, benditos hermanos. Jesús, Dios o el Hijo de Dios. En el capítulo pasado y los pasados, o las enseñanzas pasadas más bien, hemos ido desvirtuando los argumentos y las enseñanzas que muchos representantes utilizan torciendo las escrituras y que Dios nos está permitiendo con su bendita espada ir desechando todo lo que no es de Dios. Entonces también recordemos que yo le comentaba que también llegué a escuchar, a lo mejor usted no lo ha escuchado, a lo mejor sí, que Jesús es Dios porque al único que se le puede decir Señor es a Dios bíblicamente. Entonces estamos también desvirtuando porque ya vimos que Dios le dijo a su Hijo Jesús y le dio el nombre de Señor. Ayer veíamos una cita bíblica, una profecía de David, donde dijo el Señor a mi Señor, una profecía del Antiguo Testamento, una visión que tuvo David y que bueno, vamos a seguir concordando con esta bendita enseñanza, siempre con la bendita palabra de Dios, siempre con la Biblia en la mano, le pido, bendito hermano. Vamos por favor a Salmos 110, 1. Salmo 110, 1. Este salmo lo escribió David, el 110, y dice la bendita palabra de Dios así. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora bien, aquí David está teniendo una visión. Y recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios. Y está dando testimonio en este escrito. Jehová dijo a mi Señor. ¿A cuál Señor? A Jesús, a Cristo. Jehová dijo porque David tenía un Señor. Recuerde que Jesús está desde el Antiguo Testamento y todos los que tenían la unción por medio del aceite y escogidos de Dios conocían perfectamente bien a Cristo y a Dios. Entonces, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Una profecía que todavía no se cumple, ya está sentado a la diestra, pero falta por cumplirse que Dios ponga sus enemigos en el lago de fuego el día que culmine todo conforme a la bendita palabra de Dios, para que Dios ponga a todos aquellos que estuvieron en contra de Dios y en contra de Cristo Jesús, debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Otro versículo más en donde a Jehová se le conoce como Dios, como Señor, y a Cristo Jesús también como Señor. Vamos a San Mateo 22, por favor, bendito pueblo de Dios. San Mateo 22. Vamos a leer del versículo 41 al 46, por favor. Y dice así, en el 41. Y estando junto a los fariseos, estaban los fariseos, los opositores, los que no creían, Jesús les preguntó, les hizo unas preguntas, diciendo, ¿qué piensan del Cristo? Porque ellos sí sabían del Cristo, nada más que no reconocieron a Jesús como el ungido. De hecho, lo siguen esperando todavía, ¿verdad? Pero bueno, no me voy a meter ahorita en ese tema. Pero Jesús les preguntaba así, ¿qué piensan del Cristo? Fíjense, ¿de quién es hijo?
¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. También no tenían conocimiento, ¿verdad? De David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, como lo acabamos de ver. Y Jesús está aclarando. Entonces, si ustedes dicen que Jesús es el hijo de David, que no es hijo de David, estamos dando testimonio que es hijo de Dios, ¿cómo entonces dice a David, dijo el Señor a mi Señor? Entonces, David le hablaba a Cristo como el Hijo de Dios y como Señor. Por eso dice, David en el Espíritu, y esto es muy importante, en el Espíritu, porque sin el Espíritu nadie puede llamar, como lo vamos a ver, Señor o Hijo de Dios a Jesucristo. Ya hemos visto que se necesita tener, bendito pueblo de Dios, la presencia de Dios para tener revelación. Le llama Señor diciendo, 44, dijo el Señor a mi Señor, ahí está otra vez nuevamente, dijo el Señor, Dios, a mi Señor Jesucristo, siéntate. El primer Señor le dice al segundo Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dos señores, hermano y hermana, y allá, celestiales, porque ahorita vamos a desvirtuar también los términos que este pastor dijo, que Jesús es Dios, porque solo a Dios se le llama Señor. Dice en el 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Hablando del Cristo. Y no le podían responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle, porque aunque estos eran estudiosos y eran fariseos y eran sumos sacerdotes, ¿quién contra la espada de Cristo? ¿Quién contra la espada de Dios? Por eso, todos los que vean la sana doctrina se van a quedar callados o van a prohibir que vean estas enseñanzas, ¿verdad? Porque no van a tener argumentos para responder. Y si responden, los van a responder torciendo totalmente la escritura. Bueno, bien. Vamos por favor a Primera de Samuel en el Antiguo Testamento. Benditos hermanos y benditas hermanas, por favor, Primera de Samuel. Ahorita le digo 24:10, por favor. Primera de Samuel 24:10. Y mire, vamos a ver aquí en la Biblia, siempre con la bendita palabra de Dios. En el 10 dice, he aquí, ¿han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva? Esto le estaba diciendo David a Saúl. Y me dijeron que te matase, decía David a Saúl. Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, que es el ungido de Jehová. Si usted lee todo el capítulo, está hablando de cuando David iba huyendo de Saúl, del rey Saúl, cuando Saúl lo quería matar. Y fíjese cómo le dice David a Saúl, a un rey que ya era apóstata. ¿Cómo iba yo a matar a mi ungido, a mi Señor? Porque Saúl había sido ungido como rey y puesto por Dios. Entonces, le está llamando Señor. Estamos desvirtuando nuevamente lo que este pastor dice, ¿verdad? Porque también en la Biblia a un rey se le llama Señor y no nada más a un rey. En el Antiguo Testamento, vamos a ver por favor en Génesis 31, Génesis 31, por favor. 31, 35, por favor, mis hermanos benditos. Y dice así en el 35, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no puedo levantarme delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces, está hablando de Raquel cuando va huyendo de Labán, de su padre, ¿verdad? Cuando Jacob salió
y dejó de trabajar para Labán y se lleva a los ídolos Raquel. Entonces fíjese bien cómo también Raquel le llama a su padre Señor. No se enoje mi Señor. Así como vimos en la enseñanza pasada el yo soy, entonces desvirtuamos, benditos hermanos y benditas hermanas, también esto. Vamos a Primera de Pedro, por favor, 3:6. Primera de Pedro 3:6. Y dice la bendita palabra de Dios así: como Sara, la esposa de Abraham, está dando testimonio, obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual ustedes habéis venido a ser hijas si hacen el bien sin tener ninguna amenaza. Aquí en este capítulo está dando enseñanza Dios por medio de Pedro del matrimonio, ¿va? Que la mujer se sujete a su marido. Entonces pone un ejemplo. Sara le llamaba Señor, que significa amo, dueño, y que también en el Nuevo Testamento dice que la mujer esté sujeta a su marido. Aunque yo no permito que mi mujer me diga Señor, ¿verdad? Yo nada más le digo Señor a Cristo el día de hoy y a Dios. Entonces, estamos desvirtuando, bendito pueblo de Dios, lo que dijo este pastor. Siempre recuerde con la bendita palabra de Dios. Siempre. No usamos nosotros ninguna otra. Ahora bien, ya comprobamos esto. Ahora vamos a ver que Dios con la Biblia es inmortal y vamos a ver varios pasajes también para dar testimonio que Jesús es el Hijo de Dios, como ya hemos visto, pero que le dije que íbamos a utilizar muchísimos versículos, pero la palabra inmortal es muy importante, ¿verdad? La palabra inmortal bíblicamente significa que no puede morir ni por un segundo. La palabra inmortal es que nunca una palabra no puede morir. Así mire, Cristo Jesús nos trajo inmortalidad y allá arriba ya no va a haber muerte. La Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ha sido absorbida y Dios dice que los que estemos allá arriba vamos a ser seres inmortales, o sea, nunca más vamos a morir. No va a haber seducción, no va a haber quien nos haga pecar, vamos a ser fuera y ya no vamos a morir. Entonces, Dios es inmortal, nos lo enseña la Biblia, ¿verdad? Entonces, si yo digo que Jesús es Dios, entonces Dios murió en la cruz. Entonces le quito lo que dice la Biblia y ya no fue inmortal. Bueno, ahora, Cristo es inmortal porque ya lo resucitó Dios de los muertos, pero murió, pero Dios nunca ha muerto. Vamos a ver algunos versículos bíblicos, por favor. Entonces, vamos, por favor, mire, dice, ¿quién murió en la cruz? Si yo enseño que Jesús es Dios, entonces contradigo a Dios con todas sus enseñanzas, como veremos algunas. Dios no tiene ni un principio, ni mucho menos un fin. Hay que saber discernir cuando Dios dijo, soy inmortal. Y esto significa que toda obra que comenzó, Dios la va a terminar cuando dijo yo soy el alfa y el omega, porque muchos utilizan también ese versículo, que Dios tiene un principio, pero porque alfa significa principio, omega significa fin, pero también transquiversan las palabras porque Dios no tiene principio. Cuando dice yo soy el alfa y el omega, está diciendo Dios, lo que yo principié en Génesis lo voy a concluir, lo voy a terminar. No dude el ser humano que lo que yo principié no lo voy a dejar a medias. Eso significa alfa y omega. Génesis, Apocalipsis, principio, final. Bien, Dios no deja nada inconcluso. Y esto significa que toda obra da bien. Vamos a Primera de Timoteo, por favor, benditos hermanos, 1:17. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Aquí vemos la primera cita bíblica en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, que para mí es lo mismo porque es palabra de Dios. Y también a Dios se le llama Rey, Señor, y también a Cristo se le llama Rey y Señor. Ahora, por tanto, al Rey de los siglos es que no ha muerto nunca, inmortal. Aquí está. Estudie, bendito hermano y hermana, baje de la Biblia, baje del diccionario bíblico, si tiene teléfono, y si no, investíguelo, lo que significa la palabra inmortal. Y el único que tiene inmortalidad es el creador de los cielos y la tierra. Invisible, porque no se ve. Al único y sabio Dios. Hasta aquí sí está hablando de Dios, no del Hijo. Sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ahora, inmortal ya le dijo lo que significa que no muere jamás, ni tiene ni principio ni fin. Primera de Timoteo 6, ahí mismo, por favor, en el versículo 6, versículos 15 y 16. Dice así, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Y 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, porque nadie puede acceder allá, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Entonces, a Dios nadie lo ha visto, nadie jamás. Pero Dios habitó dentro de Cristo, pero no lo vimos, vimos su fruto, vimos su palabra, pero dentro se cubría Dios. Así como también yo le digo, ¿verdad? El Espíritu Santo y mi espíritu que habita, los pecadores no pueden ver lo que yo tengo adentro. No pueden ver a Cristo, no pueden ver a Dios, ¿verdad? Entonces, solamente benditos hermanos y benditas hermanas, nosotros hoy podemos ver a Dios, no en su persona, porque ningún hombre lo ha visto, sino lo podemos ver cuando alguien tiene el fruto, cuando alguien habla, cuando alguien es santo, cuando un representante ya tiene mucho tiempo en la cruz, no practica el pecado, sabemos que está hablando Dios y sabemos que el fruto de amor, como ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas, no es de uno si no es de Dios. Pero a Dios nadie lo ha visto jamás. Bien, vamos por favor a Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. Dice en el versículo Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, ya le dije, Alfa y Omega. Lo que hemos oído, decía Juan, lo que hemos visto, contemplado con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Ahora, recordemos, mire, yo voy a ser en esto muy explícito porque son otros versículos que se utiliza para enseñar que Jesús es Dios. Como ya le dije, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero vamos a ver, porque tengo esos versículos más adelante, lo vamos a ver. Ahorita le digo porque nos tocó ver este versículo. Entonces, Juan estaba dando testimonio que lo que pudieron palpar cuando Cristo Jesús vino en carne, que lo que pudieron contemplar hablando de su Hijo, tocante al verbo, o sea, tocante a Dios, porque como ya vimos, Cristo Jesús dijo, yo no he venido a hablar por mi propia cuenta, yo no he venido a hablar por mí mismo, he venido a hablar, Dios está hablando por medio mío. Entonces, tocante al verbo es la palabra de Dios. Y eso, ellos lo vieron, lo tocaron y escucharon. Está hablando del Hijo, aquí está hablando Juan del Hijo. Otra vez, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, ojos de carne,
y palparon nuestras manos, estando Cristo Jesús en carne, tocante al verbo de vida. Entonces, bien, vamos por favor, estamos enseñando también entonces que el verbo se encarnó, Dios se encarnó como embajador, Dios, el verbo que es la palabra de Dios, que fue lo que hizo todo, estuvo dentro de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Salmos 92, por favor, hermanos. Salmos 92. Dice la bendita palabra de Dios. Antes que naciera en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Nuevamente otra cita bíblica para mostrar que Dios es inmortal, que no muere, ¿verdad? Y que no tiene ni principio ni fin, porque vamos a ver también que Jesús tiene un principio, que es un ser creado por el Padre. Eso lo vamos a ver. Por eso dice, antes que nacieran los montes, cuando no había nada, y antes de que formases la tierra, Señor, y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, esto nos da a entender que Dios no tiene ni principio, ni tiene tampoco fin. Desde el siglo de los siglos. Dios es inmortal. Vamos por favor a Isaías 43, 10. Siempre con la bendita palabra de Dios. 43, 10. Dice la bendita palabra de Dios en Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Vamos a meditar porque este versículo también lo muestran para enseñar que Jesús es Dios. Pero fíjese bien cómo empieza el versículo. Meditemos, ¿bien? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, hablando de Cristo, para que me conozcan y crean. Ahora, ¿para qué mandó Dios a Cristo, a su ungido? Porque esta es una profecía de Cristo Jesús, del rescate. Bien, para que conociéramos a Dios y a su Hijo y crean. Y fíjense bien lo que dice, y entiendan que yo mismo soy. Cuando está, por eso le digo que este versículo lo utilizan para torcer la escritura. Ahora, ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, que Dios escogió a su siervo y que bíblicamente dijo, me voy a llamar Emanuel, Dios con ustedes, porque voy a estar rogando yo, voy a estar reconciliando yo, Dios, bueno, yo no soy Dios, yo Dios voy a estar reconciliando al mundo por medio de un instrumento, el primogénito, que es mi Hijo y que puedo habitar en él porque es santo. Y yo mismo voy a reconciliar al mundo, porque yo mismo soy el que le estoy hablando, como hoy también. Representante que está en la cruz, representante que no peca, la palabra no es propia, la palabra no es mía, este lenguaje no es mío. Acuérdese que ya vimos en 1 Corintios 5 que como si Dios rogase por nosotros. Yo espero que no se le olviden las enseñanzas pasadas para que podamos comprender esto. Por eso yo le digo, si usted no ha visto las enseñanzas pasadas, des el tiempo de escuchar a Dios, de tener hambre, de que no sea desesperado, de que sea humilde para escuchar, ¿verdad? Por lo menos, porque Dios nos da una eternidad. Estas enseñanzas van a durar como 35 o 40 horas a lo mucho menos. Entonces, de ese tiempo de escuchar una por una y al final juzgue usted, ¿verdad? Pero hasta el final, no juzgue con que ve una enseñanza salteada y luego se salga y diga, no, no predica que Jesús es Dios, porque nunca va a poder entender si no es humilde para escuchar. Entonces, mire, otra vez, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo Jesucristo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy antes
de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahora, aquí están formando a Cristo Jesús como Dios. Está diciendo, ni antes fue formado un Dios, ni después habrá un Dios después de mí. Nada más hay un solo Dios. El Padre, aunque acuérdense que vimos alguna cita que dice, serán llamados dioses, pero no por Dios, sino por la gente que ve hacer milagros. Porque Dios nada más hay uno. Serán llamados, pero no somos dioses tampoco. Bendito hermano y bendita hermana. Ni ha habido Dios, más que uno nada más. Entonces, muchos dicen, ¿verdad? Dios Padre y Dios Hijo. Por favor, ¿cómo crees? No puede, hasta ellos mismos se engañan. Es inconsciente lo que dicen. Dios Padre y Dios Hijo. No se puede. Yo me llamo Lalo. Es como si dijera Lalo grande y Lalo chico. Y no, pues ¿cuál Lalo? ¿Quién es Lalo chico? Yo mismo. ¿Y quién es Lalo grande? Yo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dios Padre y Dios Hijo? Pues no. No, también desvirtuamos eso. Bueno, vamos a San Juan 6:46, por favor. San Juan 6:46, el Evangelio de San Juan 6:46. Y dice así, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Ahora aquí, el único ser que ha podido ver al Padre es Cristo. Ni Juan, ni Pedro, que dijeron lo que palparon nuestros ojos, lo que palparon en Cristo, tocante al Verbo, lo que estaba dentro. Pero ya como vimos, nadie ha visto al Padre. Él es invisible. Ahora, el único que ha visto al Padre es Cristo, porque Cristo Jesús es el primogénito de toda la creación, pero no un primogénito terrenal ni carnal, sino es un primogénito celestial. Como en la enseñanza de quitando el velo de Dios, podemos nosotros aprender en dónde principia la creación de Dios. No principia aquí en el planeta Tierra, principia allá arriba con seres celestiales. Y nuestro Señor Jesucristo era el primero de toda la creación. Entonces, Cristo Jesús vio al Padre y bajó a dárnoslos a conocer. Y siempre está hablando entonces, bendito hermano y bendita hermana, siempre está hablando Cristo Jesús de dos, no está hablando de uno, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino, fíjese bien, sino aquel que vino de Dios. Ya hemos visto también que Jesús fue enviado. Estamos viendo muchos versículos, no uno, muchos versículos. Este ha visto al Padre. Ahora, imagínense ahí que hubiera dicho Cristo, yo soy el Padre, yo soy Dios. Nunca vamos a ver que Jesús haya dicho eso. Nunca, nunca blasfemó él tomando o usurpando el lugar de Dios. San Juan 5:37, por favor. Dice la bendita palabra de Dios. También el Padre que me envió, otro versículo más, porque Jesús nunca dejaba de dar testimonio. Él me envió, ha dado testimonio de mí. Ya vimos, ¿se acuerda cuando nosotros leímos apenas la enseñanza pasada, verdad? Que donde hay dos o tres, ahí está ¿qué dijo Cristo Jesús? Y dos son los que dan testimonio en el cielo, mi Padre y yo. ¿Por qué no creen? ¿En dónde dio testimonio Dios de Jesús? Acabamos de ver un versículo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Mi siervo, mi ungido, él me dará a conocer, porque yo mismo soy. Entonces, estamos viendo proféticamente que Dios da testimonio en el Antiguo Testamento. Por eso dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ahora, cuando dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, es porque Cristo Jesús era el Verbo, estaba hablando Dios por medio de él, pero su voz personalmente, hablando aspecto. ¿Por qué? Pues mire, Cristo Jesús bajó a ser el Verbo, a hablar la palabra de Dios,
pero no es lo mismo ver a alguien en persona y escucharlo que bajar con una porción pequeña y únicamente el verbo, porque Cristo Jesús dijo, yo no he venido a dar testimonio de mí, nada más he venido a decir lo que mi Padre me dijo, y yo le voy a decir que la palabra de Dios, nadie ha escuchado su voz más que del Evangelio, porque allá hay otra sabiduría, hermano y hermana. Allá no crea que Dios nos va a hablar cuando estemos allá, no crea que Dios nos va a hablar de esta Biblia. Esta Biblia es mientras estemos en el cuerpo humano. Allá es otra sabiduría y nadie ha escuchado su voz, como dijo Cristo Jesús a este sumo sacerdote que lo fue a ver de noche, Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo quieres que te explique las cosas terrenales? ¿Cómo quieres que te explique las cosas celestiales si no entiendes las terrenales? ¿Cómo quieres? No se puede. Entonces, esa voz divina nada más la ha escuchado Cristo Jesús y no del Evangelio, hermano y hermana, sino una voz eterna, porque allá ya le dije que hay otra sabiduría. Entonces, otra vez a Cristo lo pudieron ver, lo pudieron palpar, lo pudieron tocar, como ya lo vimos. Vamos a Primera de Corintios, por favor, 8:6. Primera de Corintios 8:6. Y la bendita palabra de Dios dice así. Primera de Corintios, estaba en segunda, perdón. Primera de Corintios 8:6. Dice la bendita palabra de Dios así. Para nosotros, dice Pablo, y para los cristianos, sin embargo, solo hay un Dios. No Dios Padre y Dios Hijo, porque ahí estoy haciendo Dios dioses. Solamente hay un Dios. Fíjense, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y luego fíjese bien lo que dice. Y nosotros somos para Él y un Señor. Aquí habla de Cristo. Primeramente de Dios y luego de Cristo. Y un Señor, un amo, un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ahora fíjese bien, por medio del cual son todas las cosas. Porque vamos a ver en Colosenses más adelante que Dios hizo a su Hijo y por su Hijo hizo todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, para su Hijo, por Cristo Jesús son todas las cosas. Eso lo vamos a ver. Entonces, mire, Pablo, pues era un representante que sabemos que no practicó el pecado y que tenía el testimonio de Dios en su corazón. Y Pablo enseñaba esto, lo que hoy no enseñan en las iglesias, que para nosotros hay un Dios, un creador de todo, del cual proceden todas las cosas. Y cuando digo y un Señor, por el cual fueron hechas todas las cosas. Amén. Bueno, yo espero que vayamos entendiendo, porque le dije que íbamos a utilizar muchos versículos. Vamos a San Juan 1:18, por favor. Bendito pueblo de Dios. Aunque estemos viendo lo mismo, pues esta enseñanza es de que si Jesús es Dios o el Hijo de Dios. Y no con un versículo, porque pues en cada enseñanza Dios me ha dicho que Dios es un Dios de abundancia, para que no quede ninguna duda. Dice así, a Dios nadie le vio jamás, otra vez nuevamente, ¿verdad? Ahora fíjense, el unigénito Hijo, el unigénito, porque antes de que yo fuera hijo y antes de que Pablo fuera hijo, antes, primero Cristo Jesús fue hijo allá. Y dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí está. Él nos trajo a conocer a Dios. Porque dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. El fruto que yo tengo, la bondad, lo bueno, el sanar, el predicar, el que los hombres, no soy yo, es Dios por medio mío. Entonces, ahí vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana,
que otra vez el Padre estuvo en Cristo Jesús. Vamos a Efesios 5:1, por favor. Y dice la bendita palabra de Dios en el 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero ¿cómo puedo imitar a Dios? O sea, Cristo Jesús, por eso decían que era Dios, porque Cristo Jesús imitó a Dios. Pero ¿cómo es posible que este mandamiento lo pueda cumplir, bendito hermano y bendita hermana, siendo santo, no pecando, estando en la cruz, y entonces puedo tener el fruto de Dios y puedo imitar lo que hizo Jesús, que fue Dios por medio de Jesús? También lo puede hacer, lo hizo Pablo, lo hizo Pedro, y también lo puede hacer un representante que haya encontrado gracia y que esté Dios. Entonces tiene la imagen de Dios. Entonces hace las cosas que Cristo Jesús hace. Pero recuerde, en todo momento se va a glorificar a Dios. Y si yo voy a imitar a Dios, pues mucha gente me va a confundir y decir, pues es Dios, no, porque así a mucha gente lo catalogan el día de hoy y los honran y los tocan y bueno, hermano. Bien, entonces vamos a Romanos 8:29. La palabra de Dios dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pongamos atención, hermana y hermano. Esta es sabiduría de Dios. Alabado sea Dios. Porque a los que antes conoció, está hablando de que la Biblia dice que todos los llamados fuimos conocidos desde antes del vientre de nuestra madre por Dios, para predestinarnos aquí en el planeta Tierra y para ser llamados. O sea, la palabra de Dios nos enseña que desde antes que usted y yo naciéramos, Dios ya nos había conocido. Desde antes. Y nos predestinó. Ahora bien, a los que nos predestinó y a los que antes conoció, que nos hemos bautizado conforme al llamamiento del pacto y del evangelio. Ahora, también los predestinó, fíjese bien para qué fuimos llamados. ¿Para qué fuimos predestinados? También nos predestinó para que fuesen hechos por el alfarero, claro, y por el poder de Dios, conforme a la imagen de su Hijo. Ahora díganme ustedes, bendito hermano y bendita hermana, en la congregación donde usted va, el pastor que le enseña, ¿tiene la imagen de Cristo? ¿Trabaja como Cristo? ¿Hace las obras de Cristo? ¿Camina como Cristo? ¿Trabaja desde la mañana hasta en la noche? ¿Se la pasa orando? ¿O tiene negocios? ¿Tienen empresas? No tienen tiempo para atenderlo todo el día. Y nada más van por los diezmos a predicar una horita y a ganar miles y miles de pesos por 1 o 2 horitas. Bien, entonces Dios nos predestinó. Ahora, que muchos no hayan alcanzado esa imagen y esa forma, no es culpa de Dios. Es culpa de los incrédulos y culpa de los que desecharon el pacto y la cruz. Porque este fue el pacto, que nosotros teníamos que llegar a la estatura del varón perfecto por la fe, creyendo que el Todopoderoso habitaba dentro de mí y que yo podía caminar como caminó su Hijo Jesús. Entonces, estamos viendo también, no es el tema ahorita, pero yo le dije que le iba a explicar toda la Biblia. El tema es que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, fíjese bien, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué imagen trajo Cristo Jesús? Trajo la imagen de Dios. De igual manera, yo debo de traer la imagen de Dios para glorificarlo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está el ejemplo, el camino, el primero que se bautiza, el primero que toma su cruz, el primero que derrama su sangre, el primero que nos pone el ejemplo para que todos aquellos que lo sigan y crean en el Evangelio puedan imitarlo y traer la imagen de Dios. Por eso dice, imiten a Dios, acabamos de ver,
imiten a su Hijo, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana, pueblo de Dios? Desde un principio, desde que Dios hizo al ser humano, dice la palabra que lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. O sea, era un ser perfecto, un ser espiritual. Porque también Cristo Jesús aquí en la tierra siempre mostró una espiritualidad y nunca se inclinó a la carne, ni a los deseos de la carne, ni a la filosofía, ni a la cultura, ni a los deseos que tenían todas aquellas naciones cuando Cristo Jesús vino y que siguen teniendo la mesa de Satanás. Entonces, hoy, lamentablemente en las iglesias cristianas, ya no voy a hablar del mundo. Tienen la imagen del diablo, no la de Cristo ni la de Dios. Son seres carnales, gente chismosa, gente entrometida, gente que le gusta meterse en lo ajeno, gente que critica, gente que no ama, gente que envidia, gente que codicia, gente altiva, gente soberbia en las iglesias. Ya no voy a juzgar a los de allá. Entonces, ¿en dónde está la imagen de Dios? ¿En dónde está la imagen de Cristo? Dígame, cristiano, y hábleme por teléfono. Por el amor de Dios, se lo suplico. Si usted encuentra un cristiano, un representante que estuvo con el Cristo como Cristo caminó, hágamelo saber para irlo a buscar y darle mi mano y trabajar con él y que Dios me una con él. Por el amor de Dios se lo pido, porque desde hace mucho estoy buscando un ser espiritual. Como dice en Proverbios 31, mujer perfecta, mujer que no peque, iglesia que no peque, iglesia recta, ¿quién la encontrará el día de hoy? Mujer prudente, ¿quién la encontrará? Entonces, así lo dice la palabra, pero el primogénito, nuestro Señor Jesucristo primeramente. Vamos a 1 Timoteo 2:5, por favor. Y en 1 Timoteo 2:5 dice así, fíjese bien, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Recuerde que en enseñanzas pasadas yo le fui diciendo, subraye, escriba algunos pasajes que me estoy adelantando a darle, porque vamos a llegar en un momento en que esos pasajes que yo le dije mentalmente, pues están en la Biblia. Y aquí está. Recuerde que yo le dije que Dios en la bendita palabra también presenta a su Hijo con el sobrenombre de mediador y que la palabra mediador significa en medio. Y para que exista la palabra medio, debe de haber un lado del lado derecho y un lado del lado izquierdo. Para que yo ponga una naranja y esté en medio, debe de haber una naranja del lado derecho y una naranja del lado izquierdo. Con dos personas no puede haber un mediador, ni con una persona puede haber un mediador. Entonces, si yo digo que Jesús es Dios, ¿dónde está el mediador? ¿En dónde está? No existe. Yo pongo dos naranjas y no puedo poner ninguna de las dos en medio. Entonces, para mí, y la escritura, yo le creo a la escritura, ¿verdad? Para mí hay un solo Dios y, número dos, un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora es Dios, una naranja. Los hombres, otra naranja. Y Cristo Jesús, otra naranja. El mediador, el medio que utilizó Dios para manifestarse al mundo y para reconciliar al mundo consigo mismo por medio de Cristo Jesús. Jesucristo, fíjese lo que dice, hombre. Como ya lo vimos, ¿verdad? Todo el que no confiesa que Jesús vino en carne, como Cristo y como ungido, no es de Dios. Vamos a seguir con esta bendita enseñanza. Por favor, vamos a San Juan 7:28. San Juan 7:28 dice así, bendito hermano y bendita hermana. Jesús entonces, enseñando en el templo de los fariseos cuando vino,
alzó la voz y dijo: a mí me conocen y saben de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Aquí está el mediador, aquí está el medio, siempre intercediendo Dios con los hombres. Ahora, otra vez vuelvo a repetir, alzando la voz dijo: a mí me conocen y saben de dónde soy, porque había nacido de María, ¿verdad? Y sabían que era hijo del carpintero. Dice: y no he venido de mí mismo, como diciendo, yo no nací porque quise, yo no he venido de mí mismo. Alguien predestinó, alguien me hizo, pero el que me envió, y está hablando de Dios, es verdadero, a quien ustedes no conocen. Dice en el 29, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Fíjense, de él procedo, él me hizo, él fue el que me diseñó, de él procedo y de él soy, él es mi dueño, él es el que me hizo. Alabado sea Dios. Yo espero, bendito hermano, que esta controversia, ¿verdad?, que hoy hay en el mundo cristiano, o se dicen cristianos, y que la mayoría predican lo que predican los católicos, porque es lo que predican los católicos, ¿va? Que Jesús es Dios y que María es la madre de Dios, que es una blasfemia muy grande, ¿verdad? Es la madre de Dios, y que predican también Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Digo, vamos viendo entonces que es una blasfemia. Vamos, por favor, benditos hermanos y benditas hermanas. Aquí hemos terminado con esta enseñanza. La enseñanza, y dice así: si Dios murió en la cruz, ¿quién lo resucitó? Que es la enseñanza. Aquí le enseño. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que acabamos de terminar esto. Yo lo hice por secciones, ¿verdad? Como le di testimonio, que el día que Dios me permitió hacer esto, lo hice a mano todo, y así lo estoy leyendo. Mire, sucedió un día que uno de mis alumnos, que es enseñado por instrumento mío en aquel entonces, fue a otra congregación donde le dijeron que Jesús era Dios y que yo enseñaba mal. Y yo le dije a mi alumno que le preguntara a ese pastor que si Jesús es Dios, entonces, ¿quién lo había resucitado si Dios murió en la cruz? El pastor lo llevó a la siguiente cita. Y mire, vamos por favor a San Juan 11:25, porque esta cita utilizó ese pastor para enseñar quién lo había resucitado. 11:25 dice así: le dijo Jesús a Marta, ¿verdad? A María: yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, qué poquitero, nada más un versículo, ¿verdad? Como todos los impíos, con un versículo pueden torcer las escrituras, pero cuando dijo Cristo Jesús, dijo: yo soy la resurrección, es que vamos a ver que el Padre lo resucitó, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver con versículos bíblicos, y que luego le dio el poder Dios para que hiciera lo mismo Jesús, para que resucitara. Bueno, bien, ahora vamos a ver que la verdadera luz, que es Cristo, nos diga la verdad, porque ahí no hay mentira en la palabra. Recordemos que Dios le dio a su Hijo poder, le dio poder. Vamos primeramente a San Juan 5:21, por favor. San Juan 5:21. Y dice la bendita palabra de Dios: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida,
así también el Hijo a los que quiere da vida. Así que mire, el poder se lo delegó Dios, ¿verdad? El Padre levanta muertos y el Hijo también. Pero Cristo Jesús estaba muerto. Debería de haber alguien para levantar a un muerto, porque los muertos no pueden levantar a los muertos. O sea, un muerto, imagina, esta persona que dijo eso, ni siquiera se imagina lo que es un muerto. Un muerto, pues no tiene conciencia, un muerto necesita de alguien que lo resucite. Un muerto solo no se puede resucitar. Eso es antibíblico, eso es satánico. Vamos a ver entonces, bien, que Dios le delegó poder a su Hijo para que también levantara muertos. En el 5:19, por favor, ahí mismo, dice así: respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, ¿qué dice? El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino si yo resucito es porque veo a mi Padre que resucita y porque me dio poder para resucitar. Siempre hablando del Padre y del Hijo. San Juan 6:39, por favor. Dice la palabra: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no lo pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Ahora, aquí está el poder que le está delegando Dios a su Hijo, ¿verdad? Que el día postrero lo resucite. No es que Él se haya resucitado a sí mismo. Eso lo vamos a ver más adelante. San Juan 6:44. Ahí mismo en el 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese, y yo le resucitaré en el postrero. Yo estoy hablando de cuando venga Cristo Jesús, a todos los que les dio el Padre, a todos los que estuvieron en la cruz, a todos los que el Padre dijo: este es hijo, lo sacamos del mar, no lo regresé yo al mar, lo sacamos de la barca, de la red, este es un pescado grande, bueno, este va a ser resucitado en el postrer. Y tú, hijo, tú, a ti te voy a dar poder para que todo lo que yo te diga y te dé, tú lo resucites en el postrer. Bueno, bien. Mateo 11:27, por favor. San Mateo 11:27. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Otra vez. Una de ellas es la resurrección, como lo estamos viendo, ¿verdad? No es que Él se haya resucitado a sí mismo, ¿verdad? Como le dije, a ver, si Jesús es Dios, ¿quién se resucita? Él mismo. Y bueno, hasta a mí, hermano, me da, no risa, sino más bien, admiro a Dios, porque Él dijo que a todo pecador le iba a poner un velo para torcer las escrituras, pero qué manera de torcer las escrituras, y no nada más en este tema, sino en muchísimos temas. Ahora, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Aquí está. El Hijo tenía conocimiento del Padre y el Padre tenía conocimiento del Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Ahora aquí, la revelación de saber si Jesús es Dios o el Hijo de Dios, Cristo, a quien se lo quiere revelar, se lo revela, y a quien no, lo deja con un velo. Y no nada más eso, sino cualquier enseñanza de la bendita palabra de Dios. ¿Y a quién? ¿Por qué dice a quien el Hijo se lo quiere revelar? Porque si usted es fiel a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y usted se sujeta totalmente a los 800 mandamientos y está en la cruz y es perfecto, entonces escrito está: Cristo Jesús le revelará la verdad de quién es Dios, y que porque Él es el único que conoce a Dios y Dios es el único que conoce al Hijo, y entonces el que nos revela a Dios y al Hijo es la santidad. Y es Cristo Jesús el único que le puede revelar
como yo se lo dije desde un principio, el único que puede revelar esta bendita palabra, solamente hay uno, el Espíritu, Cristo Jesús. Bueno, vamos por favor a San Mateo 11, 27. Y dice en el 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. Perdón, esa la acabamos de ver. Segunda de Corintios 4:14, por favor. Disculpe, por favor. Segunda de Corintios 4:14. Y en segunda de Corintios 4:14 dice la bendita palabra así. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Ahora, aquí ya estamos viendo quién resucitó a Cristo, no se resucitó él mismo. Aquí estamos viendo, fíjense bien, claro que estos lo sabían, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, entonces al Señor Jesús lo resucitó alguien. ¿Quién? Es obvio, ¿verdad? Dios, su Padre, es obvio. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Palabra de Dios. Gálatas 1:1, por favor. Bendito pueblo de Dios. Entonces, ya estamos viendo que Jesús no se resucitó. Estamos desvirtuando esta enseñanza, por si usted la ha escuchado también, pues la desvirtuamos. Gálatas 1:1 dice, Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Entonces, ¿quién resucitó a Cristo? Aquí ya está más claro, ¿verdad? El Dios y Padre que lo resucitó de los muertos. El Dios y Padre. Ahora, yo le voy a explicar todo el versículo. Pablo era una epístola, o fue una epístola inspirado por Dios para escribirlo en aquel entonces a los Gálatas, y que la palabra sigue viva hoy para nosotros. No de hombres, apóstol, no de hombres, ni por hombres. Porque yo, en las enseñanzas de quitando el velo de Dios, Dios nos enseñaba que el hombre no puede hacer a nadie un apóstol o pastor. Yo no puedo poner una escuela teológica y yo decirle a una persona, toma tu diploma, ya eres apóstol, ya eres pastor. No, el único que puede poner apóstoles, pastores, maestros, evangelistas o cualquier ministerio o cualquier don en la iglesia es Dios, nada más. Así que rompa sus diplomas, rompa sus títulos, porque eso es que el hombre lo gloríe y que el hombre lo aplauda, y es engañar a los hombres para que crean que es un escogido por Dios. Pero el verdadero diploma, como yo se lo dije, y la verdadera, el verdadero ministerio es Dios adentro de un ser humano. Entonces, puesto por hombres, no por hombres, dice, fíjense, sino por Jesucristo y por Dios. Puesto por Jesucristo y por Dios. Y aquí dice, el Padre que lo resucitó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esto fue Gálatas. Bendito hermano y bendita hermana. Vamos a ver Mateo, segunda de Corintios y Gálatas 1:1. Hechos 2:24, por favor. Hechos 2:24. Y nos dice aquí en Hechos 2:24 la bendita palabra de Dios, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y si usted lee el contexto y los versículos de arriba, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. Porque allá abajo, bendito hermano y bendita hermana,
a donde bajó Cristo Jesús hay dolor. Él bajó a donde nosotros teníamos que ir, pero Cristo Jesús quitó el acta que nos era contraria y la clavó en la cruz, dice la palabra, para que nosotros no tuviéramos ese pago, sino que por su sufrimiento Él fuera a pagar por nosotros y subiera con su sangre para perdonarnos. Pero el que lo resucitó, porque acuérdense que muertos estar lejos, el que lo trajo desde la lejanía del Sheol o del Hades, fue Dios y lo trasladó hacia arriba y lo resucitó. Ese fue Dios. Así que, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido el tiempo. Seguiremos con esta bendita palabra. Ahora sí que son contestaciones a todos los que los representantes falsos argumentan para enseñar que Jesús es Dios y cómo con la misma bendita palabra de Dios pues vamos dándole el conocimiento y vamos siempre contendiendo para que la santa doctrina y lo que vino a traer nuestro Señor Jesucristo no sea pues contradecido. Así que nos vemos mañana si Dios quiere. Saludos, benditos hermanos.